Colosenses capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra del Señor: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, conscientes de nuestra debilidad, nuestra necesidad de Ti, venimos de nuevo ante Tu presencia, suplicando Tu ayuda, Tu guía, Tu dirección. Señor, que Tú nos fortalezcas, que Tú nos des atención a Tu palabra, que Tú ayudes a quien ha de predicarla. Señor, Te suplicamos todo esto en el nombre de Cristo. Amén, Padre. ¿Cuál es la perspectiva que hoy en día tienen muchas parejas del mundo con respecto a los hijos? ¿Qué es? ¿Qué supone para esas parejas tener un hijo o varios hijos? La mayoría de ellas ven a los hijos como una carga, un lastre. Y las parejas que no lo ven así, piensan que al tener los hijos, lo único que tienen que hacer con ellos es darles comida. Comida, vestido, y bueno, sí, de vez en cuando un poquito de cariño, de afecto, pero nada más. El resto de la educación de ellos, que se encarguen los abuelos, la guardería, la televisión, el colegio o el instituto. Queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es tener una mente bíblica. Por supuesto que criar a nuestros hijos incluye darles comida, vestido y cariño, pero es algo más que eso. Por eso, dentro de esta serie, en la Epístola a los Colosenses, vamos a considerar la enseñanza que tenemos en Colosenses 3:21. Ahí se dirige específicamente a los padres que están criando hijos, pero voy a repetir lo que ya he dicho en otras ocasiones, en el sermón anterior. Esto que hay aquí, este versículo, se ha escrito para todos nosotros, también para los que aún no tienen hijos y piensan tenerlos en el futuro, también para los que ya criaron a sus hijos y estos se han independizado, y los que ya son abuelos, que puedan dar testimonio de lo que dice la palabra de Dios, que puedan hablar conforme a las Escrituras y traer enseñanza conforme a la palabra de Dios a sus hijos, a sus nietos. Así que este pasaje es para todos nosotros, para todos. En Tito, capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, dice que las mujeres más mayores deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos, primero, amar a sus maridos, pero también, dice ahí, a amar a sus hijos, mujeres mayores, enseñando, que quizás ya no tenían hijos viviendo con ellas, pero enseñando a esas mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y también a sus hijos. Sin embargo, esta no es una responsabilidad, la de amar a los hijos, no es una responsabilidad exclusiva de la madre. El padre también debe amar a sus hijos, con todo lo que esto implica. De hecho, cuando al principio de Colosenses 3:21 dice padres, aquí la palabra griega que se traduce como padres se refiere al hombre, a los hombres, al padre. Aquí la traducción en inglés no tiene problemas. En inglés padre es father, madre, mother. Y padres es parents. Hay una palabra distinta para el global de los padres, ¿no? Y aquí la traducción en inglés pues habla de fathers, padres, a los hombres se dirigen. Pero en nuestro idioma, el genérico de los padres pues es padres, ¿no? Y para los hombres es la misma palabra. Pero aquí se está refiriendo a los hombres, ¿no? La palabra griega se refiere a los hombres. Esto nos indica que el hombre en el hogar es el principal responsable de la crianza de sus hijos.
Además, siendo él cabeza del hogar, es el primero que tendrá que dar cuentas ante Dios por cómo fueron criados sus hijos. O sea, el hombre en el hogar no puede decir, no, mi esposa fue la que pasó más tiempo con mis hijos, ella tiene más culpa que yo de que nuestros hijos hayan salido así. El que tiene más culpa eres tú, mi querido hermano, porque tú eres el principal responsable en tu hogar. Tú y yo. Dios irá primero al hombre. Hermanos casados que tenemos hijos en casa, puede que nuestra esposa esté más tiempo con ellos, pero esto no significa que la responsabilidad de la crianza sea exclusiva de ella. No. Nosotros tenemos que velar, supervisar, participar activamente en la crianza de nuestros hijos. Dios nos pedirá cuentas a nosotros primero. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, Dios se fue primero a buscar a Adán, aunque fue realmente Eva quien comió primero. Pero el Señor fue primero a Adán, el cabeza del hogar, el principal responsable. Hermanos varones, el Señor nos pedirá cuentas a nosotros primero por cómo hemos criado a nuestros hijos. Y sí que nos va a pedir cuentas, ¿eh? Bueno, ya mis hijos son mayores, ya están criados, ya están independizados, ya está. Eso pasó, ya pasó. Y ya nos olvidamos. Dios va a pedir cuentas. Y si tú no criaste a tus hijos como debieras haberlo hecho, pídele perdón al Señor por tus pecados. No podemos volver atrás, claro. Pero sí podemos pedir perdón, humillarnos delante de Dios y pedir perdón. No fui el hombre, el padre que debía haber sido en mi hogar. El Señor nos pedirá a nosotros cuentas primero, hermanos, pero después a nuestra esposa también, a la mujer también. Dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14, quiero pues que las viudas, mujeres jóvenes, se casen, críen hijos. La mujer también tiene esta responsabilidad. Así que el padre y la madre, ambos que tienen hijos, tienen a sus hijos viviendo bajo su techo, tienen la responsabilidad de amar a sus hijos. Y tal amor se manifiesta en el contexto de la crianza de los hijos. Una crianza que debe ser bíblica, es decir, conforme a lo que nos enseña la Escritura. De modo que podemos decir que la principal responsabilidad de los padres para con sus hijos en el hogar no es darles comida ni ropa. Esto es muy importante, sí, pero no es lo principal. La principal responsabilidad de los padres para con sus hijos en el hogar es criarlos en amor conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. Fijaos que dice en Efesios capítulo 6, versículo 4, que es un versículo paralelo a Colosenses 3, 21. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí la palabra padres también en Efesios, como en Colosenses 3:21, se refiere al hombre, pero, como dije antes, este versículo también es para las madres. Ambos tienen la responsabilidad de criar a sus hijos. Pues bien, en pocas palabras, criar a los hijos significa protegerles y proveerles en todos los sentidos, de acuerdo a las necesidades que tienen, para que sean formados en su carácter como hombres y mujeres, tanto en el ámbito espiritual como intelectual, emocional y físico. Y esto no es nada fácil. Darles comida y sustento y abrigo es una parte de la crianza. Es una pequeña parte y no es la más importante. Y todo con el propósito de formar carácter en ellos, como hombres y como mujeres. Tanto en el ámbito espiritual, en su corazón. Claro, nosotros no podemos obrar en los corazones, pero
Sí, hablarles, enseñarles la palabra de Dios, darles ejemplo, y también en el aspecto intelectual, emocional y físico. Así que la crianza no es algo fácil, cómodo y sencillo, pero si unos padres cristianos realmente quieren glorificar a Dios y que sus hijos lleguen también a glorificar al Señor, tienen que clamar continuamente para que el Espíritu Santo les conceda sabiduría, amor, firmeza y perseverancia en esta ardua tarea. Bueno, hermanos, mucho más se podría decir al respecto, pero por causa del tiempo y centrándonos específicamente en las palabras que tenemos en Colosenses 3:21, en este sermón vamos a focalizar nuestra atención en algo muy importante que tenemos que evitar hacer mientras estemos en ese proceso de crianza de nuestros hijos. Y es algo tan importante que si no lo evitamos, puede arruinar todo esfuerzo por criar a nuestros hijos como el Señor nos demanda. Y no puede orar y esforzarse y enseñarle, mira, le enseña la palabra de Dios y tal, y le da un ejemplo. Pero si no evitamos esto, que vamos a considerar, puede arruinarse la crianza de nuestros hijos. Y nuestros hijos pueden desviarse. Esto tan importante es que no debemos exasperar o provocar a ira a nuestros hijos. Y es lo que vamos a considerar, básicamente, en este sermón. No debemos exasperar a nuestros hijos. ¿Qué significa esto? Tenemos que hacer la interpretación correcta de estas palabras. Debemos explicar cuál es el significado de la palabra exasperar, que también se puede traducir por provocar, en el contexto bíblico en el que está dicha, ¿vale? Bueno, primero, exasperar significa irritar, enfurecer, dar motivo de enojo grande a alguien, dar motivo de enojo a alguien. Y provocar, que es similar, implica incitar, estimular e inducir a uno a que ejecute una cosa con palabras y obras para que se enoje. Lo que el Señor nos manda aquí a los padres cristianos es a no tratar a nuestros hijos de tal modo que sean estimulados, provocados, animados a enfadarse, a airarse, enojarse o en general a pecar contra Dios. Sí, a pecar contra el Señor, pues dice en Santiago 1:20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Unos hijos airados seguro que van a pecar contra el Señor de diversas maneras, con sus palabras, pensamientos o con sus hechos. Si nuestros hijos pecan por causa de nuestra provocación, ellos son responsables por su pecado. Cada uno es responsable de su pecado, ¿eh? Pero nosotros también tendremos parte de culpa. ¿Sí? Claro. ¿Qué dice en Mateo, capítulo 18, versículo 7? ¡Ay del mundo por los tropiezos! O sea, la gente es responsable por sus propios tropiezos. Es responsable cada uno de su pecado contra Dios. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Cada uno es responsable de su pecado. No, es que me llevaron a pecar. Sí, pero tú eres responsable por tu pecado y yo por el mío. Ahora el que nos llevó el que nos causó tropiezo, tiene parte de culpa también. Hermanos, es muy triste que nuestros hijos pequen contra Dios, pero más triste todavía es que lo hagan porque nosotros les hemos incitado a ello. Dice en Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No debemos provocarlos a ira ni exasperarlos para que no pequen contra Dios y para que no se desalienten,
para que no se vean desanimados a seguir el camino de la fe. ¿Y cuántos hijos se habrán desviado, hijos de padres cristianos, se habrán ido al mundo? ¿Cuántos hijos habrán apostatado? ¿Cuántos hijos habrán desistido de seguir el camino de la fe? Porque sus padres los exasperaron, los provocaron a ira. Ahora, el hecho de que los padres cristianos no debemos provocar a ira a nuestros hijos no significa que jamás haremos cosas con ellos que les puedan molestar, desagradar o hacer que se enojen. Y tampoco significa que nunca debemos negarles cosas o dejar de darles algo que desean ansiosamente. No. Si nosotros obramos con amor, santidad y justicia para con ellos, y aún así se airan, eso no es culpa nuestra. Si les negamos cosas que desean pero que no les convienen y entonces se enfadan, eso tampoco es culpa nuestra. Nosotros estamos actuando con integridad, con santidad, con justicia. En resumen, si los estamos criando como el Señor nos demanda y aún así ellos se enojan y se desalientan, es problema de ellos. Nosotros como padres tendremos nuestra conciencia limpia delante del Señor. Pero lo cierto es que tristemente un padre o una madre podría llegar a exasperar o provocar a ira injustificadamente a sus hijos. La pregunta ahora es, ¿cómo los padres cristianos podemos evitar exasperar a nuestros hijos? Bueno, y al mismo tiempo estaremos viendo cómo un padre cristiano puede llegar a exasperar a un hijo. Pero vamos a ver cómo evitarlo. Cómo evitar exasperar a nuestros hijos. Y vamos a ver algunas formas bíblicas para ello. En primer lugar, no debemos esperar de ellos más de lo que son capaces de dar o hacer. No debemos esperar de ellos más de lo que son capaces de dar o hacer. Primero a los Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Los padres no debemos ni subestimar ni sobreestimar las capacidades de nuestros hijos. Si por un lado los subestimamos a ellos, esto significa que pensamos que no pueden hacer nada por ellos mismos. Por debajo, estimar, ¿no? Los subestimamos. Pensamos que ellos no pueden hacer nada por ellos mismos, o que son unos inútiles, y casi todo lo que hacen, lo hacen mal. Hay padres que piensan así, con respecto a sus hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Que los padres le hacemos todas las cosas por ellos. Esto, además de promover en ellos la pereza, les puede llevar a enojarse porque quieren hacer cosas que ellos ciertamente podrían hacer, pero no les dejamos. Y entonces se irritan o se airan. Luego entonces, para no provocarlos a ira, debemos enseñarles, animarles a hacer las cosas que pueden hacer, evidentemente cada hijo conforme a su edad, ¿no? Las cosas que puedan hacer, que seguramente no las hagan tan bien como nosotros, pero tenemos que ser pacientes con nuestros hijos, pacientes, sensibles y comprensivos. Mi esposa, por ejemplo, anima a nuestros hijos a que hagan tareas del hogar, fregar los platos, hacer la cama, barrer, fregar. Evidentemente no lo hacen tan bien como ella.
Pero mi esposa prioriza la enseñanza de nuestros hijos, el evitar provocarlos a ira, que el hecho de que el suelo esté perfectamente fregado. Y hermanos, tristemente, hay mujeres que priorizan el que un platito esté perfectamente fregado o que la cama esté perfectamente hecha al hecho de enseñar a su hijo. Y no ven qué es lo más importante. Es más importante que no haya ninguna arruguita en la cama. Es más importante que no haya ni una mota de polvo en el suelo. El tratar con el corazón, el carácter de nuestros hijos, enseñándoles a hacer esas cosas. No subestimarlos, sino, no, hijo mío, tú puedes, hay que aprender. Eso es menos importante. Qué pena. Después esas madres, sus hijos crecen y se quejan. Ay, no me ayuda, no me hace, no me tal. Pero la casa como una patena, o sea, limpia. Ya está, pues genial. Mi esposa y yo a veces hemos tenido que llegar y decir, esa cama está regular, de hecha. Pues así está. Así. Se le dice, ¿no? Se le enseña. Mira, hijo mío, mira, tú lo puedes hacer mejor, esfuérzate, estira un poquito más de aquí, dale un poquito más para allá. Mira, para limpiar hay que, para barrer, para fregar, hay que darle un poquito más fuerte. Mira, también hay en la esquina, sí, se le dice, tal. Pero enseñarles. Y que lo hagan ellos. Queridos hermanos, todo esto ayudará a nuestros hijos a enfrentarse y desenvolverse en el mundo. Sí, en su hogar, cuando se casen, y en el mundo. En este sentido, tampoco debemos sobreprotegerles. Y me estoy refiriendo a una sobreprotección real, porque hoy en día se llama sobreprotección a todo aquello que no sea dejar a nuestros hijos que vayan a donde quieran y que hagan lo que les dé la gana. Cuidado, ¿no? Si un padre piadoso se preocupa, se esfuerza por proteger el alma y el cuerpo de su hijo, no dejándole ir a determinados lugares, entonces la gente le dice que es un sobreprotector. Tú tienes a tus hijos en un puño. Yo he escuchado esta expresión, decírselo a un padre cristiano, guardando a sus hijos, preservando a sus hijos, protegiendo a sus hijos. Hombre, es que tú tienes a tus hijos en un puño. Eres un sobreprotector. Esto es lo que le dicen, mientras que la realidad es que ese padre lo que está haciendo es proteger, preservar a sus hijos de algún mal. Eso no es sobreprotección, eso es protección. Dice en Proverbios capítulo 4, versículos 1, 14 y 15. Hijos, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Aquí le habla un padre a su hijo. Y aquí no vemos sobreprotección.
Lo que hace el padre es preservar, proteger a su hijo del mal que le espera si sigue la vereda de los impíos. Apártate de ella, pasa. Este no es un padre sobreprotector, es un padre piadoso que se preocupa verdaderamente por su hijo. Hermanos, tenemos que evaluar cada caso antes de juzgar si alguien está sobreprotegiendo a su hijo o no. No obstante, si el hijo es alguien responsable, si tiene la edad apropiada, si el sitio al que quiere ir es un sitio lícito, si no va a ser expuesto a ninguna fuerte tentación, entonces confiemos en Él. Podemos confiar en Él y en el Señor, que le guardará. Y dejémosle ir. Tenemos que evitar, en este sentido, la sobreprotección real, ¿no? Bien, todo esto en lo que respecta a subestimar a nuestros hijos, pero también podríamos caer en sobreestimarlos, es decir, pensar que pueden hacer más de lo que realmente pueden hacer conforme a su edad y sus capacidades. Y si los sobreestimamos, podemos llegar a irritarlos, a exasperarlos. Antes leíamos en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. A veces podríamos llegar a pensar que nuestros hijos están capacitados para pensar, hablar y hacer cosas como si fueran ya adultos maduros. Pero si son niños o adolescentes, entonces piensan, hablan, juzgan como niños y adolescentes. Sí, tenemos que enseñarles e instruirles para que crezcan en madurez como personas y como cristianos, si son creyentes. Pero lo cierto es que no podemos esperar la misma respuesta, el mismo comportamiento de un niño de 9 años que de un joven de 20 años. No podemos esperar la misma respuesta, las mismas palabras, los mismos hechos. Bueno, yo tengo que reconocer que he llegado a sobreestimar a mis hijos. Y esperar de ellos, siendo niños, ya son más mayorcitos, cuando eran más niños, y yo esperar de ellos más de lo que podían dar o de lo que podían hacer, porque eran niños. Debemos evitar exasperar a nuestros hijos, no forzándolos ni presionándolos para que lleguen más allá del nivel al que pueden llegar. No les presionemos a tener éxito material en su vida, pues esto puede convertirlos en unos amargados. No les forcemos a estudiar una carrera que vaya a ser demasiado difícil para ellos, una carrera o a hacer un trabajo que sea demasiado difícil, o que ellos no tengan las habilidades o las capacidades para eso. Es que a mí me gustaría que mi hijo fuera médico. Bueno, pero a lo mejor el Señor no le ha dado las capacidades ni los dones a tu hijo para que estudie ni para que ejerza la medicina. Y si tú fuerzas a tu hijo a tal cosa, presionas a tu hijo a tal cosa, eso en un futuro lo puede llevar a exasperarse. Es que mi padre me... Hermanos, si hacemos estas cosas, si forzamos a nuestros hijos a hacer algo para lo cual Dios no los ha capacitado, entonces estaremos provocándolos al enojo, al enfado y a otras cosas malas. Ahora, esto no significa que los padres hemos de descuidarnos en estimular a nuestros hijos al estudio y al trabajo, porque hoy en día se cae en el otro extremo, ¿no? Padres que no hablan con sus hijos absolutamente para nada. Es así, hoy en día, tristemente. Y le dicen a sus hijos,
Bueno, no le dices nada. O le dices, hijo mío, haz lo que te dé la gana. Y al final el hijo es aconsejado o guiado por el amigo, por el compañero, por el vecino o por la tele o por internet. No. Tenemos nosotros como padres que guiarlos, estimularlos, animarlos. Tenemos que guiarlos, aconsejarlos. Dice en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y Proverbios nos habla abundantemente acerca de la diligencia. Los padres cristianos somos llamados entonces a animar, exhortar, estimular a nuestros hijos a la diligencia, al esfuerzo, al trabajo. Podemos aconsejarles, decirle, mira, hijo mío, yo creo, según tus capacidades, según los dones que yo veo que el Señor te ha dado, podrías estudiar tal cosa, podrías trabajar aquí o allá. Claro, esto es bueno. Otra cosa es forzar, presionar a algo que, pues el Señor no le haya dado esos dones o esas capacidades. Una segunda forma bíblica para evitar exasperar a nuestros hijos, o sea, la primera que hemos visto es que no debemos esperar de ellos más de lo que son capaces de dar o hacer, así podemos evitar exasperarlos. Una segunda forma para evitar exasperar a nuestros hijos es la siguiente: debemos tener mucho cuidado de qué forma les reprendemos o corregimos, no aplicando medidas de disciplina desproporcionadas. Cuando nuestros hijos hacen algo malo, la palabra de Dios nos manda disciplinarlos, corregirlos, castigarlos según el caso. Sí, esto es lo que nos dice la palabra. Yo sé que el mundo dice otra cosa, pero esto es lo que enseña la Escritura. Hay muchos pasajes que nos enseñan tal cosa, y por citar uno de ellos, Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Tenemos que reprender, corregir y castigar a nuestros hijos cuando sea necesario. Eso forma parte de la crianza bíblica, de la que hablaba al principio. Corregir, castigar, reprender cuando sea necesario. Pero debemos tener mucho cuidado de cómo hacemos esto. Primero, hemos de dirigirnos a ellos en una forma respetuosa y cortés, sean pequeños o más grandes. Efesios capítulo 4, versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Si nos dejamos llevar por nuestra ira, entonces vamos a disciplinar a nuestros hijos con gritos o con malas palabras, y esto a su vez hará que ellos sean provocados a ira. Los estamos reprendiendo mal, y entonces ellos serán provocados a ira. Por el contrario, tenemos que aplicar lo que nos dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esto hay que aplicarlo también con nuestros hijos. No con otras, con otras personas también, pero también con nuestros hijos. No es que como son nuestros hijos, le podemos hablar y podemos dirigirnos a ellos como queramos, porque soy su padre. No. Cuidado. Con autoridad, sí, y con respeto. En segundo lugar, debemos ponerles reglas, normas razonables que se correspondan a su edad y capacidad. Normas que estén acorde con su capacidad física para llevarlas a cabo. Repito, no es lo mismo un niño de 5 o 6 años que un adolescente de 14. Ponerles normas y reglas razonables. En tercer lugar, la reprensión también debe ser proporcional a la falta cometida y debe ser administrada con equidad. Por eso los castigos y medidas de disciplina sobre ellos no pueden ser producto de nuestra reacción impulsiva momentánea, sino un asunto meditado y calculado. Y tristemente los padres caemos en esto, los padres que estamos criando hijos. Y la reprensión no es producto de una reflexión, no es producto de una reflexión cuidada, donde pensamos
meditamos lo que le vamos a decir a nuestros hijos, cómo se lo vamos a decir. No. Tristemente a veces somos como un torrente de agua. ¡Buah! Ahí va. Y le suelto a mi hijo lo primero que viene a mi cabeza. Es una reacción impulsiva. Así no debemos administrar la reprensión. Podemos evitar provocarles a ira cuando no solo le decimos lo que está mal en ellos, sino también cuando reconocemos las cosas buenas que hacen. De esta manera podremos estimularles y no provocarles. Un niño o un joven podría ser llevado no solo a la tristeza, sino también al enojo, cuando ve que sus padres jamás le reconocen el bien que por la gracia de Dios puede llegar a hacer. Y así hay padres que se convierten en guardias civiles. Y están para castigar y reprender y corregir y gritar y todo lo demás. Y no hay ni la más mínima palabra de aliento, de ánimo. Sí, porque Dios obra por su gracia común. Y a veces nuestros hijos pueden hacer cosas que están bien. ¿Sí? No siempre están pecando. Digo, pecando con pecados visibles, ¿no? Pueden hacer cosas por la gracia de Dios que son buenas en sí mismas. Hijo mío, eso que has hecho está muy bien. Eso es lo que Dios quiere. El Señor te ha dado fuerza y sabiduría para hacerlo. Muy bien hecho, hijo mío. Sigue así. Te animo a que sigas haciendo eso. Así alentamos a nuestro hijo y lo llevamos a que mire y dé gloria a Dios. Claro. Le damos referencia a Dios. Así evitaremos exasperar a nuestros hijos. Una tercera forma bíblica para que no provoquemos a ira a nuestros hijos es la siguiente: debemos poner en práctica la verdad que decimos creer. Los hijos detectan enseguida la falta de sinceridad de sus padres y la hipocresía, y esto les puede afectar profundamente. Ellos necesitan ver en la experiencia de nuestra propia vida que aplicamos las verdades de las Escrituras. Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Debemos llenar la mente de nuestros hijos desde la niñez, desde pequeñitos, con valores y normas correctos por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios. Hay que enseñarles la palabra de Dios desde pequeño, pero también por medio de nuestro ejemplo personal. Y que ellos vean en nosotros que lo que les enseñamos, nosotros mismos lo aplicamos. Si ellos no ven tal cosa, se van a enojar, se van a exasperar, pueden ser provocados a ira. Hombre, mi padre me está pidiendo algo que él mismo no hace. ¿A qué viene a mi padre a mí a enseñarme cosas? ¿Cómo podemos enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios por medio del ejemplo personal? Pues comunicándoles nuestro amor y aprecio, no acosándoles ni dándoles la impresión de que no serán aceptados a menos que sean perfectos, no buscando la perfección en ellos, reconociendo delante de ellos nuestros propios errores, pidiéndoles perdón cuando hemos pecado contra ellos. Sí, un padre pidiendo perdón a su hijo si hemos pecado contra ellos. Yo soy su padre, yo soy su madre.
le he hablado de mala manera, he juzgado injustamente a mi hijo, pues da igual, porque soy su padre, o porque soy su madre. Esa no es la actitud de un padre piadoso. Los padres del mundo, pues sí, pues. Pero esa no es la actitud de un padre piadoso. Un padre o una madre que reconoce cuando ha pecado contra su hijo, le pide perdón. Perdón al Señor y perdón a su hijo. También procura hacer restitución, cuando fuere el caso. También facilitándoles a nuestros hijos el acercamiento a nosotros con sus problemas, dificultades y preocupaciones. Y hay padres y madres que tristemente parecen extraterrestres en su casa. O parecen como de la realeza, quiero decir. Yo no sé si en mi vida podré ver al rey de España alguna vez. Está con el rey, o sea, yo veo al rey de España, en fin, está el rey, pero está lejísimo, ¿no? Para mí está lejísimo. Y yo acceder al rey, pienso que no va a pasar nunca. Lo veré en la tele, ¿no? O a lo mejor en la calle, pero yo acceder al rey, hablar así con el rey. Así hay muchos padres en sus casas. Y muchos hijos que ven a los padres como ahí, a 2000 kilómetros. Así los exasperamos. Hermanos, debemos hacer del hogar un lugar seguro para ellos, donde nuestro hijo será comprendido y ayudado, donde nadie se burlará de él ni se reirá de sus faltas y debilidades, donde será respetado y alentado, donde se le curarán las heridas, donde sus padres se preocuparán por él, donde sabe que será castigado para el bien de su alma cuando fuere necesario. Y cuando un padre que está actuando bíblicamente, correctamente con su hijo, cuando lo castiga, lo reprende, el hijo sabe que su padre lo quiere mucho, porque se lo está demostrando continuamente. Y cuando el padre lo castiga y el padre le dice, lo hago por amor a tu alma, para tu bien, el hijo dice, es así. Este castigo no me gusta. No me gusta este castigo, me duele. Pero lo que mi padre me está diciendo es verdad. Lo hace para mi bien. No debemos provocar a ira ni exasperar a nuestros hijos. Y una de las formas en las que podemos exasperarlos es no cumpliendo con nuestra responsabilidad de guiarles, servirles, cuidarles, protegerles y proveerles para sus necesidades materiales y espirituales. Por ejemplo, si un padre no se preocupa lo más mínimo por sus hijos, si es un hombre egoísta que solo piensa en sí mismo, lo más seguro es que sus hijos, también su esposa, ahora estamos centrándonos en los hijos, lo más seguro es que sus hijos se enfadarán con él, serán llevados a irritarse, enojarse, etc. En definitiva, hermanos, para no exasperar a nuestros hijos, es importantísimo, es fundamental que pongamos en práctica la verdad que decimos creer. Termino ya diciendo lo mismo que he dicho en numerosas ocasiones, y no me cansaré de repetirlo, porque el mundo nos presiona y en ocasiones nos acosa. La filosofía, la mentalidad, la ideología de este mundo está ahí. En el cine, en la televisión, en las series, ¿no? En la calle, el vecino, el compañero de trabajo, el compañero de estudio, compañeros de estudio, están ahí, los profesores. Es una matraca. Presión de su mentalidad, de su ideología, que es antibíblica. Hermanos, nosotros seamos guiados por lo que Dios nos enseña en su palabra.
para todo en nuestra vida, incluyendo la crianza de los hijos. No nos dejemos arrastrar por la filosofía del mundo. No nos dejemos arrastrar por el pensamiento de nuestro propio corazón, lo que nosotros nos imaginamos, cómo yo debo criar a mi hijo. ¿Qué es lo que yo pienso que es la crianza de los hijos? Y lo que yo me imagine, pues. Lo que me enseñaron mis padres. Mi padre me crió así. Mi padre era un buen hombre. Mi madre era una mujer excelente. Y me crió de esta manera. Así voy a criar yo a mis hijos. Esto suena muy bien. Pero tú te has parado a analizar si como te criaron tus padres es conforme a la palabra de Dios. Porque si no lo es, no críes a tus hijos como tus padres te criaron a ti, si no es bíblico. Vea la Escritura. Y tú, mi querido niño, joven, que vives con tus padres, no dejes que Satanás o tu propio corazón engañoso te lleven a pensar mal de tus padres. Ellos no son perfectos, pero si son padres cristianos piadosos, ellos querrán tu bien, el bien de tu alma. Y si te has dado cuenta por esta predicación que tus padres no te han estado criando o han actuado en determinadas ocasiones llevándote a la ira o provocándote, exasperándote, ve con respeto, con humildad a tus padres. Habla con ellos. Mira, papá, lo que predicó el pastor. Mira lo que dijo aquí. Mira esto. Esto es lo que dice la Escritura. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Yo he notado tal cosa. Y el padre piadoso lo ve, lo analiza. Si es verdad, pide perdón. Si es verdad lo que le está diciendo su hijo, pide perdón. Y procura cambiar, corregir. Pero, mi querido niño joven, no te dejes llevar por lo que tú te imagines o por lo que te diga el mundo. A mis hijos se lo han dicho. Que tus padres son unos aburridos. No te dejan ir a ningún sitio. Eso para empezar es mentira. Porque sí le dejamos ir a sitios. Pero nosotros lo que hacemos es guardar, preservar, proteger a nuestros hijos. Para enfocarlos, para dirigirlos los caminos del Señor. Que es lo mejor para el ser humano, seguir a Cristo. No estar con las modas y la música del mundo y otras cosas. Seguir al Señor Jesucristo. Hijo mío, le digo yo, no hagas caso a esos comentarios. Claro, y uno tiene que tener la confianza con su hijo y que su hijo tenga esa confianza para que tu hijo venga a ti y te diga tales cosas. Porque hay hijos que no lo dicen a sus padres. Lo piensan, se lo callan y van creando esa amargura, ese resentimiento contra sus padres. Qué importante es la crianza de los hijos y seguir los principios bíblicos. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has traído. Oh Señor, te suplicamos, porque somos débiles, pecadores. Te rogamos, Señor, que tú obres en nuestros corazones. Nos ayudes a criar a nuestros hijos en amor. Nos des de tu gracia y de tu poder para evitar provocarlos a ira.
Te pedimos perdón, Señor, porque a veces hemos exasperado a nuestros hijos. Perdónanos, Padre. Oh Señor, te rogamos que tú obres en los niños jóvenes que hay aquí. Ten misericordia de sus almas, obra en sus corazones, para que sigan a Cristo, para que ellos honren a sus padres y no se dejen llevar, arrastrar por la mentalidad del mundo. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor.